Hola Trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor de la web y el libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir la experiencia y aprendizajes de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¿Empezamos? Hola, amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, arranca aquí un nuevo podcast de Un Gran Viaje. Ya sabéis, aquí estamos todos los lunes puntuales, acudimos a la cita y hoy es un podcast que me hace especial ilusión grabar porque estoy haciéndolo en el almacén de viajes, en vivo y en directo con público. Y me gustaría, pedir primero un aplauso para que se oiga que estamos aquí todos. Claro. Esto no es impostado, esto está sucediendo en Madrid con motivo del Día de la Mujer y por eso la protagonista de hoy es Leti Lagarda, a quien tengo a mi lado. Hola Leti, ¿qué tal? Buenas, Pablo, otra vez por aquí, ¿eh? Sí, una conversación pendiente de viajes. Pues así es, y de hecho el otro podcast que hemos grabado en Un Gran Viaje fue el número 53, que lo tengo aquí apuntado por si alguien quiere escucharlo. En ese podcast hablábamos un poquito de tu vida hasta 2021. Así que lo que vamos a hacer hoy es, ponernos un poco al día, pero puede ser que alguien no haya escuchado ese podcast, que alguien tal vez no te conozca, y lo primero que voy a hacer es pedir, si no te importa, que te presentes brevemente. ¿Quién es Leti Lagarda? Pues Leti Lagarda primero es una persona súper normal que considera que no hace nada extraordinario, que simplemente desarrolló con los años una grandísima pasión por viajar. Me vi a mí misma hace, 5 años, pues trabajando como abogada. Trabajaba en Londres, en mundo corporativo completamente. Y pues con el tiempo me empecé a dar cuenta con los viajes de, esto sí, pero volver a la oficina no, y no es mi lugar, Entonces al final decidí tomarme una temporada sabática. Yo soy de Galicia, siempre que puedo, cuando vuelvo cada X meses siempre paso por casa, tengo allí mi familia, un poco mi base. Aunque mi base también a día de hoy es el mundo, ¿no? O sea, no tengo un sitio concreto en el que me quedo, pero sí que pasar a visitar a los seres queridos siempre es algo que pasa cada poquitos meses. Y nada, pues ahora llevo 6 años viajando, prácticamente viajo sola todo el tiempo. Y una pregunta muy típica es cómo se financia, ¿no? Una vida así, ¿no? Ya llevo 3 años trabajando, guiando grupos de viaje, diferentes países, Medio Oriente, ahora más África. Y eso es lo que he estado haciendo. Esto es un poquito sobre mí. 6 años, empiezas en septiembre de 2019, es donde hay un cambio de vida. Habías estado viviendo, como decías, en Galicia, en Coruña, de donde eras, luego en Madrid una temporada, luego 5 años, si no recuerdo mal, en Londres, y ahí cada fin de semana era un momentazo de salir a explorar el mundo, ¿no? Creo que Londres fue muy importante en tu desarrollo personal. Absolutamente. Yo vengo de un seno familiar bastante tradicional, no vengo de una familia de viajeros y se suponía que yo ni siquiera iba a salir de mi ciudad. Uh-huh. De hecho, yo me vine a estudiar un máster a Madrid, que para mí eso era lo más arriesgado de esta vida porque yo no estaba nada acostumbrada a salir, ¿no? Yo todo era visualizar a mi familia a mi lado y era como una locura venir aquí. Después de venir aquí, ya decidí marcharme a Londres, ¿no? Y ahí empecé a viajar poco a poco. Descubrí lo de viajar sola, que al final el no esperar por nadie, ¿no? El buscar un poco tu sitio, tus viajes. Y así empecé, poquito a poco, hasta que ya empecé a viajar más lejos, ¿no? Países un poquito más diferentes. Y poco a poco llegué a esa decisión de dejarlo todo. ¿Pasó algo para que decidieras irte de viaje? Y supongo que en ese momento ni se te pasaba por la cabeza que fuera un cambio de vida tan radical, en el sentido de que no has vuelto a tu vida anterior. No tenía ni idea, yo lo tenía muy claro, lo decidí con el tiempo, me costó mucho tiempo porque realmente, claro, una cosa es que tú estés en un momento en tu vida, que no estés nada contento, por lo que sea, en una relación, en un trabajo, en tu familia, pero yo estaba realmente a gusto. Pero tenía esa cosa de, es que a mí este trabajo no me interesa. O yo vengo aquí, a mí esto no me tiene ningún sentido. O sea, yo salía de los países después de 15 días, ¿no? Lo típico que tienes.
y decía, es que yo no, o sea, me dolía en el alma. O sea, yo decía, es que no he visto nada y vuelvo aquí, me siento en una reunión y digo, ¿y qué hago aquí? O sea, era totalmente así. Entonces con el tiempo lo decidí y cuando lo dejé dije, me voy y pues a lo que surja. No tenía para nada ningún plan, ahorré un dinero y dije, bueno, el día que se acabe este dinero pues se acabó, volveré a la oficina, no sé qué haré, pero bueno, yo me largo con lo que tengo. Es decir, que esto pasa bastante a menudo, gente que se va a una temporada sin definir realmente cuánto tiempo y acaba alargándolo y alargándolo y bueno, en tu caso haciéndolo un modo de vida. En tu caso, además, tu historia es muy llamativa porque siempre te has sentido, yo creo, atraída por países que no son, llamémosles, fáciles. Estoy aquí mirando la lista de los primeros destinos a los que te fuiste en 2019, Nepal e India, pues bueno, no son muy complicados para alguien que ya ha viajado, pero empezaste luego Pakistán, Arabia Saudita, Líbano, o sea, destinos poco frecuentes. ¿Qué es lo que te llama la atención de esos países? O sea, ¿qué es lo que te hace vibrar a ti cuando eliges un destino? Yo creo que es que hubo un viaje que cambió un poco todo, que fue un viaje que hice a Irán en 2019 y fue el viaje que yo consideré como, si esto sale bien, yo planto mi trabajo. Como ese fue el viaje. Y solo había visitado Jordania, en la región, por decirte algo que esté medianamente cerca. Entonces me fui a Irán corazonada, gente que pues, conocí en Inglaterra y llegué allá. Y vi un mundo, bueno, que quien conozca Irán, bueno, todo el mundo que va a Irán creo que sale súper, súper enamorado del país. Y esa calidez de la gente, no sé, ese descubrimiento, ¿no? Ese choque con los medios de comunicación, ¿no? Un poco lo que nos cuentan, cómo nos quieren hacer ver determinados países, pues de repente como que descubres un mundo y dices, ostras, pues esto pasa con Irán, pues a lo mejor pasa con el resto de países, por lo menos de la región, ¿no? Tan desconocidos, tan maltratados por los medios. Entonces me entró una curiosidad súper grande y ahí me empezó a entrar en la mente un poco Pakistán y luego el resto ya fue rodando, ¿no? O sea, como llegué a Pakistán, pues surgió la idea de llegar a Arabia Saudita, que acababan de abrir al turismo. Entonces, bueno, creo que siempre me he dejado llevar mucho por las cosas que me han ido pasando. Entonces, bueno, todavía a día de hoy no me voy de viaje y a veces no sé cuánto tiempo ni sé a qué lugares. Estamos hoy un poco conversando con la excusa del Día de la Mujer, en el sentido de la excusa, porque a mí siempre me gusta conversar contigo, pero estos países que dices precisamente no tienen, bueno, mucha fama en cuanto a la situación de la mujer a nivel social y cultural. Sin embargo, para ti han resultado muy atractivos. Tú como viajera, ¿cómo te implicas o cómo te sientes viajando por países en los que la mujer no tiene los mismos derechos que los hombres en ocasiones, ni las mismas oportunidades? ¿No te remueve un poco eso? Yo no he estado en Arabia Saudita, pero creo que hay ahí un desajuste entre libertades y derechos entre el hombre y la mujer. ¿Cómo te afecta eso? ¿Cómo te implicas? No sé. Pues bueno, es algo que obviamente pienso mucho y he ido madurando mucho con los años. También me gusta mucho cambiar de idea, ¿no? Creo que siempre hay que mantener una mente bastante fresca en los viajes y un poco contradecirte en cierta medida, ¿no? El irte conociendo, irte poniendo a prueba, ¿no? No establecer las bases y dejarlas fijas. Pero sí que es verdad que un poco concluyendo, que los últimos años me los he pasado bastante metida por aquella región, sí que está claro que se nos trata de una manera muy diferente. No tiene nada que ver el trato a la mujer local con el trato a la mujer extranjera. O sea, siempre vamos por otra vía. Entonces es súper normal, por ejemplo, de llegar a una familia, yo que siempre me alojo en casa de gente y bueno, un montón de aventuras. Siempre, por ejemplo, los planes y todo, siempre yo voy por el lado masculino de las cosas, ¿no? Nunca con las mujeres, que al mismo tiempo es maravilloso porque tengo acceso a los dos mundos y me parece, bueno, yo siempre diré, para mí es fantástico ser mujer para viajar el planeta. Siempre, siempre lo agradeceré. Pero es verdad que se nos trata de una manera muy, muy, muy distinta y claro, luego entra la otra parte, ¿no? Luego entra la parte de ¿y por qué a mí así? ¿Y por qué a ellas no? Que claro, que al final es como todo, ¿no? O sea, nosotros viajamos, pero ¿por qué viajamos, no? O sea, nosotros pretendemos cambiar algo, ¿qué buscamos, no? O sea, o ¿qué dejamos? Y yo creo que también he aprendido mucho a no querer dejar huella, o sea, es simplemente pasar y desapercibida todo lo que puedo y seguir mi camino sin tocar nada, ¿no? Que obviamente he tenido conversaciones con gente con la que
pues he hecho amistad, ¿no? Entonces de sentarnos allá en Pakistán, en los pueblos y decir, jova, ¿y por qué tu hermana no puede subir a la montaña con nosotros? Si es que le encanta, es que mira su cara cuando nos vamos cada mañana, ¿no? Entonces sí que es verdad que tiene esas dos vertientes, pero bueno, dentro de esta posición, ¿no? Como mujer que viaja, pues que no tiene que ver pues con sus mujeres, ¿no? Con esa protección, esa situación en la que pues las tienen, ¿no? En muchos casos. Pero bueno, siempre mi experiencia ha sido muy bonita, muy maravillosa y puedo decir que es de las zonas del mundo en las que más segura me he sentido en este aspecto, o sea, como mujer, muy, muy, muy respetada. Sí, no, yo ahora estaba pensando en Pakistán, que es un país al que he ido los 2 últimos veranos, o bueno, en 2022 y 2023, cuando estuve en la zona más occidental, que es zona Pashtun, que están muy emparentados culturalmente con los afganos, y allí muchísimas mujeres usan el burka, y a mí me causó como repulsión, o sea, me causó malestar el estar en una sociedad en la que la mujer, yo como hombre, lo pienso, se ve obligada a vestir así y a vivir así. Entonces, Afganistán, por ejemplo, para mí era un país al que me apetecía mucho ir, pero pensé, es que si voy a estar en este tipo de sociedad, no voy a estar a gusto. ¿A ti no te ha pasado el estar incómoda en lugares por ver cómo a otras mujeres les están tratando? Sí, por supuesto. O sea, no así como en un país en concreto, o creo que nunca he dejado de ir a un lugar por algo así, porque creo que dentro de mí misma, si abriese ese libro, empezaría a dejar de ir a un sitio por muchos motivos diferentes, ¿no? Por faltas de derechos, ya no solo con mujeres. Y creo que también he aprendido a tratarlo un poco en escala de grises. Como yo también he conversado mucho con muchas mujeres en muchas situaciones, también entendiendo eso, ¿no? Que en cada país, en cada región, en cada casa, la situación de cada mujer, de cada persona es un mundo completamente diferente, ¿no? No es decir, pues en Pakistán las mujeres están así y en la India están así, no. Entonces he aprendido mucho a abrir mi mente, ¿no? Y a escuchar el discurso de ellas. Entonces es el eterno debate, ¿no? Bueno, pero ellas nacen en eso y no entienden o no saben o no consideran que hay otras vías, que hay otras formas. Pero bueno, al final pues me veo en muchas situaciones que digo, bueno, pues es que es, pues no sé si lo mío es lo correcto tampoco al final, no sé. Quiero decir, o sea, ojalá todas las mujeres conociesen la libertad y pudiesen elegir todo, cómo vestir, ¿no? Yo creo que el problema está ahí, ¿no? Esa mujer que quiere vivir de una manera libre o vestirse como quiera y no se le permite. O no puede viajar al extranjero o no puede hacer nada, ¿no? Porque también una cosa es la religión, las leyes de un país y luego es la sociedad lo que impone. ¿Crees que hay países buenos y malos para viajar siendo mujer? En que solo se me ocurre un país malísimo para ser mujer y viajar, que es la India. Eso siempre lo he tenido súper claro. Sí, no he encontrado otro país en el que me haya sentido en ese nivel de incomodidad. Me parece que no tienen límites. Sí, me parece que no... ¿Incomodidad por qué? O sea, por el acercamiento, por el sí. otro lado, India hay tanta gente que lo venera y el rollo sí, místico es un y país todo maravilloso y que volvería mil Sí. veces, pero en el sentido mujer y seguridad es un tema. No sé, yo me he sentido bastante expuesta, sí, en una posición bastante incómoda, la verdad. Pero bueno, luego hay países, claro, complicados. O sea, de viajar sola, por ejemplo, una no puede empezar en ciertos países, ¿no? Hay que ir curtiéndose porque es verdad que es algo que tienes que aprender o sea, hablando claro, tienes que entender lo que pasa en este mundo, cuáles son los peligros que nos acechan a nosotras, ¿no? Porque en parte, claro, o sea, tenemos los mismos peligros que tiene pues cualquier ser humano en cualquier parte del planeta, pero nosotras además tenemos una parte pues que hay personas que nos quieren hacer daño por otra vía, ¿no? Entonces es aprender a mantenerse segura, a desarrollar un sentido de la intuición muy fuerte y seguirlo, por supuesto, pero sí que es verdad que es un gasto de energía muy, muy fuerte, que los primeros años de viaje me pesaba mucho. ¿Cómo has ido aprendiendo todo eso? Supervivencia. Ya, sí. Oye, cuéntame, inspiración. Antes hablabas del momento en que tomas la decisión de dar el paso, de lanzarte a viajar. ¿Había algunas mujeres que te inspiraran, que hayan sido un poco tu faro o referentes para ti?
Por supuestísimo. Es que es curioso porque a lo mejor a día de hoy me pasa a mí, ¿no? O sea, me escribe alguna chica pues, que lleva de viaje una temporada por Latinoamérica y me dice, pues que sepas que eres una de las culpables. Y digo, bueno, espero que todo Qué guay, bien, ¿no? sí. Pero sí, yo tuve, por supuesto. Y de hecho, además, en especial una mujer, una tal Andrea, Ujú. que a día de hoy trabajo con ella, entonces para mí es una grandísima ilusión y siempre ha habido. Sí, es que recuerdo, de hecho, mis últimos días de oficina, que hasta tuve una videollamada con una de ellas, como ya el ultimátum de dime que todo está bien ahí fuera, como ¿en serio voy a hacer esto, no? Entonces sí, por supuesto, es que yo no sabía que se podía vivir de otra manera, claro. Ujú. Yo no lo sabía, o sea, yo hasta que me aparecieron estas referentes en mi vida no tenía ni idea. Estás hablando de Andrea Vergareche, supongo. ¿Qué es Sí. lo que que te llamó la atención de ella? ¿Qué es lo que estaba haciendo que fue tan Yo creo rompedor? que siempre hemos tenido muy en común esa manera de buscar lo local, del viajar y no ir buscando el sitio, el qué ver, ¿no? Sino el meterte más dentro de las culturas y llevarte ese tipo de experiencias y el compartir con la gente, ¿no? El eso. Entonces con ella siempre me he sentido muy cercana en ese aspecto, sí. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue integrarse en los lugares? ¿Cómo se consigue que la gente te invite a su casa, que la gente te acoja durante un tiempo en su seno? Bueno, está la vía natural de las cosas, ¿no? Hay modos de viaje, pues en mi caso siempre he viajado en transporte público, he hecho autostop en varios países, en países que lo tengo muy claro, como que digo, aquí sí, y pruebo y digo, venga, vale. Entonces así naturalmente ya estás en contacto constantemente con la gente, pero también es verdad que hay aplicaciones, ¿no? Como Couchsurfing, que la uso muchísimo y que siempre te da esa opción, ¿no? De llegar a un país, alojarte con la gente y bueno, pues compartir con ellos, ¿no? Y que es una aplicación maravillosa que yo también en Coruña recibo gente en mi casa y es fantástico, ¿no? También la apertura hacia las familias, ¿no? De pues que yo, por ejemplo, llegue a casa y me venga pues cualquier persona de la India, que poca gente viene a Galicia de tan allá, ¿no? Pero me gustaría Sí. más porque pues a tu familia, si no se van a ver el mundo, pues traerles un poco de lo que tú experimentas a casa. De hecho, ahora estaba pensando en eso, el cómo a mí muchas veces me sorprende y claro, una clave yo creo de eso es viajar sin prisa, ¿no? Tener tiempo para modificar el itinerario, dejarte llevar, ¿no? No tener los planes cerrados, porque claro, muchas de esas situaciones salen de manera improvisada. Supongo que eso también es importante a la hora de decir que sí, de dejarte llevar, ¿no? Para esas invitaciones que de repente a mí hay gente que me dice, no, estuve una semana con esa familia. Y dices, ¿una semana en la casa de esta persona o un mes? Y dices, ¿de verdad te acogieron tanto tiempo? ¿Y qué haces? De repente pasas a ser una más, ¿no? De la familia. Es que es un nivel de integración preocupante a veces, que una dice ya, ¿de dónde vengo yo? Pero es lo que tú dices, esa es la clave, el tiempo. Viajar sin prisa, o sea, viajar teniendo esa disponibilidad, que yo ya saboreé cuando dejé mi trabajo y llegué a Nepal y al tercer día, algo así, tercero o cuarto, me acuerdo que me senté con alguien para un café y me dijo, oye, ¿qué quieres hacer ahora esta tarde? Y claro, yo venía de toda la vida a los viajes, decir, bueno, pues quiero ver esto, quiero hacer tal cosa y dije, me da igual. Me da igual porque es que tengo de repente todo el tiempo del mundo. Entonces, naturalmente, cuando se conectan, ¿no? Con algunas familias, algunas personas, algunos lugares, pues te quedas y lo saboreas. Antes hablabas de que te gusta viajar sola o que normalmente viajas sola. Claro, esto también te abre muchas puertas, supongo, es más fácil. ¿Qué te gusta tanto de viajar sola frente a viajar acompañada? Me gusta mucho la soledad, me gusta mucho la independencia, la libertad de amanezco y hago lo que me da la gana, ¿no? O sea, realmente lo que me apetece. Pero también considero que creo que esta es opinión generalizada de todas las personas que viajamos solas, que estás mucho más abierta, en mi caso, a lo que te pasa. Entonces, pues es eso, ¿no? Decides por ti misma y me aparece tal persona, me aparece tal plan y digo, pues sí, pues no. Y cuando no, pues agarras tus cosas y te vas. Entonces, disfruto mucho de eso y es verdad, como decía antes, lo mucho que me gusta ser mujer y viajar. También es muy favorecedor en ese sentido, ¿no? Que el resto de mujeres del mundo te cuidan muchísimo. O sea, hay ahí un abrazo muy bonito. Uh-huh.
Se han mencionado un poquito los miedos, las incertidumbres. ¿Recuerdas qué miedos tenías en aquella época en que decidiste lanzarte a viajar sin fecha de retorno? ¿Qué cosas te preocupaban? Del viaje en sí no me preocupaba nada. Yo decía, bueno, y lo sigo pensando a día de hoy, digo, bueno, yo llego a un sitio, no me gusta, no me agrada, lo paso mal, agarro mis cosas y me voy. Tenía miedo al fracaso personal y respecto a los demás, ¿no? Un poco al entorno de decir, bueno, me planto, lo dejo todo y a las 2 semanas estoy en Nepal y digo, ¿qué he hecho? Y he dejado el trabajo, he sacado mis cosas de la casa, todo, ¿no? Pero nunca pasó. De hecho, llegué y todo fluyó naturalmente, completamente. Tenía mucho miedo a la aceptación, ¿no? Familiar también, que esto es un tema importante. Cómo se le iba a tomar mi familia, ¿no? Como una familia que tiene una hija súper estable, bien posicionada, cómo le gusta la sociedad, ¿no? ¿Qué hacemos ahora con ella? O sea, ¿qué es eso de que se va a viajar por el mundo? ¿Y cómo se lo tomó? Fue duro. Fue muy duro. Nos llevó mucho tiempo. Estuvimos 2 años así ¿no? O sea, trabajando la relación de nuevo, pues practicando la aceptación, el respeto. Y es muy complicado, pero creo que al final es cuestión de tiempo. Tiempo y mucha paciencia y comunicación. Sí. Y a día de hoy, ¿qué es lo que cuando vas a hacer un viaje, qué cosas te inquietan o te preocupan? ¿Hay algo ahí? Porque supongo que al igual que todavía tienes ese gusanillo por los nuevos destinos, ¿hay cosas que te inquieten o ya saltas al vacío sin temores? Yo nunca he tenido miedos en ese aspecto, ¿no? O sea, lo que te contaba de, bueno, esos temas familiares o qué haré yo y si he tomado la decisión incorrecta, pero siempre he confiado mucho en el viaje y en lo que venga, como en la vida, sí. No tengo miedo. Y tengo un muy buen amigo que siempre dice una frase y dice, cuando llegue a ese puente ya lo cruzaré. Entonces creo que no hay que volverse loca con los miedos, porque nos comen. Nos comen y mira, si hubiese dejado al miedo, bueno, todos nosotros, nosotras, cuántas cosas no hubiésemos hecho en la vida. Llevas casi 6 años, ¿no? Desde septiembre de 2019, bueno, vas en esa dirección. ¿No te cansas de viajar, de no tener casa, de estar permanentemente como nómada yendo de una cultura a otra? Para nada. Estoy más fresca que el primer día. Mira, increíble pero cierto. Sí. Nunca pensé viajar tantos años. Jamás dije, no, esto me tengo que cansar o pasar algo o tal cosa. Y no, cada vez me gusta más, cada vez encuentro más mi sitio. Es verdad que cambia con los años, cambia el ritmo del viaje, cambia lo que busco, ha cambiado muchísimo. El modo de viaje, va cambiando mucho, entonces creo que si voy durando tanto es porque soy buena en adaptarme a lo que voy necesitando con el paso de los años. ¿Y qué es lo que buscas? ¿Qué decías ahora que ha cambiado mucho lo que buscabas al principio y lo que buscas ahora? Creo que la base sigue siendo la misma. Creo que hay una base muy fuerte del conocimiento propio, ¿no? El conocerme, el explorarme, que también viviendo así, ¿no? Con tantos estímulos, situaciones, como que te vas conociendo a un nivel mucho más fuerte. La base del contacto local, para mí, conocer culturas, religiones, entenderlas desde dentro sigue siendo lo más importante. Pero es verdad que ha cambiado mucho el ritmo del viaje y la cantidad de personas que quiero conocer. Como yo me acuerdo al principio que yo decía, llegaba a una ciudad y era, bueno, venga, voy a conocer a tal persona, venga, y si puedo conocer a 3 más hoy, las conozco. Tenía mucha hambre, ¿no? de viajar, de gente y tal. Y es verdad que ahora soy mucho más solitaria, ¿no? Me gusta más conectar profundamente con una persona y no conocer a 10 personas de pasada. Porque eso sí me cansa, sí me cansa Me gusta conectar y de hecho cuando conecto vuelvo, ¿no? Vuelvo mucho a los países, revisito más de lo que visito lugares nuevos. ¿Buscas deliberadamente conocer a gente concreta o te dejas llevar a las oportunidades que surgen en el camino? Me dejo llevar completamente, sí. Pero es verdad que, por ejemplo, ahora estuve en Túnez hace muy poco y pues con una familia que conocí me encariñé tanto con ellos que a lo mejor me iba 2 días y después volvía con ellos 3 días. Era algo que yo decía, es que me sale naturalmente y hice el viaje más ridículo por Túnez porque solo volvía allá
Entonces digo, a veces la gente me pregunta por viajes y yo digo, no, digo, mi itinerario, cero sentido, o sea, es súper personal. Sí. Y es muy bonito ahora, bueno, otra vez, ¿no? Tener la disponibilidad para viajar que me regala esa cosa de puedo volver si quiero y más o menos cuando quiero. Entonces ahora he estado en el Cairo, que no lo conocía, y estuve 10 días en los barrios del Cairo, o sea, feliz, encantada, viendo la vida pasar con un zumo de naranja en una esquina. O sea, me gusta ver lo cotidiano de los países, no... Es que fui a ver las pirámides el último día, un poco a prisa y ilusionadísima, pero me entiendes que yo le doy valor a ese conocer desde dentro lo que son las culturas, mucho más. Leti, si te parece, llevamos, 26 minutos aquí hablando. ¿Cómo pasa esto? Voy a abrir el turno de preguntas. Le voy a pedir a Marta que se acerque por aquí, por si puede pasar el micrófono a alguna de las personas que estáis aquí, por si queréis hacer alguna pregunta. Solamente tenéis que levantar la mano y si os animáis, pues responderá Leti, y si no, pues seguimos con el podcast con normalidad. Pero para mí es una ocasión única de poder charlar con ella. ¿Cómo te llamas? Fernanda, ¿verdad? Fernanda, sí. Y yo tengo 2 preguntas. Una es, por lo que veo, tienes muy, no sé cómo decirlo, pero digamos muy a flor de piel la intuición, porque te dejas llevar por ella constantemente, la sigues y no solo la sigues, sino que aciertas. ¿Cómo se consigue eso? Eso creo que no tiene una respuesta de manual. Creo que es la confianza en el camino, aunque suene un poco así en otra dimensión, pero creo que siempre me he mostrado muy abierta en los viajes a lo que haya venido. Y eso me ha llevado a aprovechar al máximo todas las situaciones y el conectar con la gente. No sé, yo me fijo, por ejemplo, mucho en las miradas. A mí las miradas en una calle me dicen mucho. Cómo una persona se acerca a ti, qué te cuenta, ¿no? Igual que hablamos de esto para seguridad o cosas más que tienes que tener cuidado, también es para lo positivo, ¿no? De esta persona y ya dices, yo con esta persona conecto, ¿no? Entonces, una cosa que me ha quedado clara de tanto viajar y tantas personas, digo, ¿por qué de tantos países y de tantas personas que nos cruzamos, ¿no? ¿Por qué solo 5, 6, 10 se convierten en buenísimas amistades? Entonces merece la pena volver y revisitar y pasar tiempo con ellas. Pero no hay respuesta para eso, ¿no? Y bueno, mi otra pregunta es, ¿cuándo vuelves a hacer un viaje a Irán? Porque me muero de ganas de ir. Pues Irán es el país de mi corazón. Sí, es verdad que empecé a hacer viajes allá, empecé a organizar viajes, también he viajado bastante por el país, pero bueno, volveré cuando la situación esté un poco más calmada en la región, ¿no? Es algo muy personal. Claro, yo hay veces que digo, claro, o sea, si voy por mí misma es mi responsabilidad, soy responsabilidad de mi persona, pero otra cosa es ya cuando yo organizo los viajes, ¿no? Que es otro tipo de responsabilidad. Entonces, ojalá pronto, pero lo tengo que tener muy, 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 muy claro con ese país. Es un país complejo, muy complejo. Muchísimas gracias. Placer. No sé si alguien tiene alguna otra inquietud que compartir o preguntar. Mira, por aquí delante. Hola, bueno, yo me llamo Alicia, muchas gracias por el podcast, porque lo estoy disfrutando un montón. Estaba pensando cuando hablabas del tema de las mujeres, es muy complejo cuando viajo y justo llegué ayer de un sitio en el que he pensado mucho en eso y pensaba que además de no dejar de ir por esa falta de derechos en algunos países, que yo también tengo un poco esa manera de pensar, no sé, sé que hay otra gente a la que sí le pasa, que dejan de ir porque no hay derechos para personas LGTB o no hay derechos para mujeres, pero no es mi manera tampoco. Pero aparte de eso, quería preguntarte si no ves algo de positivo en el mero hecho de estar en ese lugar y de que otras mujeres te vean, ¿no? O sea, no sé si es un poco flipado decirlo, pero no sé, yo sí lo pienso, que al menos... Sí, por supuesto. Es algo que le puse una vez un nombre con una amiga muy viajera, que le decimos las semillitas. De eso, del no puedes cambiar las cosas, muchas veces te muerdes la lengua porque dices esto no lo tolero, desde mi punto de vista o desde el punto de vista de muchísima gente. Pero es verdad que tenemos esos gestos, ¿no? Por ejemplo, con niñas pequeñas, en países que los derechos de la mujer están muy atrás, muy, muy atrás. Y decir, pues vas, por ejemplo, con tu bicicleta y claro, la familia naturalmente pues te manda a lo mejor a todos los niños a que te ayuden. Pues, por ejemplo, a mí una vez
a montar la tienda de campaña en su jardín, ¿no? Y yo les decía, oye, y tráeme a Aisha, tráeme a las niñas que me ayuden, ¿no? Son estas cosas y luego al momento que rompes eso ya las niñas están encima de la mochila, encima de la tienda y dentro de la tienda. Entonces son esas cosas, esos momentos pequeñitos que como que vas dejando. Y sí es verdad, como tú dices, sin sonar de nada, pero sí es verdad que tu propia presencia en muchos entornos sí marca un pequeño cambio. O sea, es una posición, ¿no? De decir, estoy aquí, ¿no? A veces una no es ni consciente porque va pensando en cualquier cosa, pero sí que marca mucho algo, ¿no? Pero es que realmente no te tienes que ir muy lejos. Es que, bueno, a mí me gusta salir a cenar sola y hacer cosas sola por todas partes y todavía es raro ir al cine sola, todavía es raro ir a cenar a un restaurante sola en este país para mucha gente, ¿no? Entonces son cosas que, bueno, ¿no? Tienen que ir avanzando, que también es nuestro sitio, ¿no? Si nadie tiene una preguntita más por ahí también, qué bien, gracias. Hola, bueno, yo siento disentir, Leti, en este tema de cuando vas a un país. Bueno, primero, no he viajado solo, siempre he viajado con alguien, aunque no en grupos. Pero realmente cuando ves, por ejemplo, Marruecos, por ejemplo, un país tan próximo, que he viajado en diferentes ocasiones y tiempos, porque el país cambia bastante. Con Marrakech me pareció enorme, pero el último viaje que estuve en Marruecos, que fue Rabat, Casablanca, Fez, el centro, noté que había un retroceso total para la mujer. En la capital, Rabat, las mujeres iban realmente tapadas todas. Yo esperaba que la capital vivense en el pelo, en fin, mucha más liberación. He encontrado que hay un retroceso y eso me generó un malestar enorme, porque ves a las mujeres, por ejemplo, paseando, ves a ellos con su Lacoste, sus deportivas, su vaquerito, y al lado la mujer con una especie de chilaba, que es una manta sin forma. Y entonces me da unas mujeres jóvenes que además parecen muchísimo más mayores de los que son, como un poco abandonadas, porque claro, te ponen así ese traje, esa chilaba con ese pañuelo pegado, y es que realmente estás horrorosa, quiero decir, pero no solo eso, sino es que a esas mujeres no llegas a ellos, porque ellos no te dejan, salvo que trabajes o vayas tú sola, yo que sé, a una ONG, tienes algún contacto, pero no tanto. Y eso me genera muchísimo malestar, porque ¿qué puedes hacer por ellas? No lo sé, pero me molesta muchísimo ese sometimiento de esas mujeres que ni educan, ni no digamos en otros países como puede ser Irán o Afganistán, en fin, en el mundo mundial hay muchísimos ejemplos, ¿no? Te entiendo. Entonces, perfectamente. Quizá cuando más joven pues sí lo he hecho y no me ha importado tanto, pero ahora sí me es muy repulsivo ver eso. Y trato, bueno, que lo he visto y me sienta mal, nada más. Lo entiendo y yo creo que es algo que para todas las mujeres, bueno, y muchos hombres, es muy frustrante y muy doloroso. Es que yo recuerdo los primeros años de viaje, más que pues no había viajado tanto y por mundo musulmán sobre todo, cuando estuve en Pakistán 2 meses, que estuve en tantas casas y tantas familias, yo decía, es que me iba a dormir y decía, es que no puede ser esto, como te vas a la cama ahí con la mente totalmente puesta en estos temas, ¿no? Pero sí que con el tiempo he conseguido suavizarlo un poco, pero es muy difícil todavía, claro. Y también hay países que se dan la vuelta, ¿no? Que pasan épocas que se cierran mucho más, de repente se liberan, ¿no? Un poco toda esta región, Medio Oriente, Afganistán, Yemen, Irán, que ves las fotos, ¿no? De los años 70 o 60, totalmente liberados y cómo se da la vuelta, ¿no? Y escuchar las historias de esas mamás que vivieron toda esa época y ahora de repente pues tienen la obligación de vestirse así o asá. Entonces son muchos testimonios muy, muy, muy pesados, claro. Pero la verdad nunca me ha hecho dejar de ir. Nunca me ha hecho dejar de ir. Siempre lo he encontrado muy interesante y muy bonito compartir con toda esa gente. Pero sí que tiene esa parte muy, muy, muy complicada, sí. Leti, si te parece, sigo yo, o si os parece, voy a seguir yo con el podcast y luego abrimos los micrófonos al final. Me gustaría preguntarte un poco por... viajas sola, pero conoces a mucha gente, con muchas de ellas íntimas de una manera amistosa, supongo con otras tal vez amorosa, pero generas unos vínculos muy fuertes por lo que estás contando de tu contacto. ¿Cómo llevas emocionalmente el hecho de despedirte de esa gente, el hecho de pensar que muchas veces no les vas a volver a ver, que puede ser,
las despedidas, ¿no? Conocer gente es genial, pero despedirse, ¿cómo lo gestionas? Yo siempre digo que vuelvo, porque yo siempre digo, cuando alguien me gusta o cualquier ser humano de la manera que sea, yo vuelvo. Es que vuelvo. Y vuelvo al mes, a lo mejor. Eso es algo que con esta flexibilidad, ¿no? Con esta apertura que tengo de tiempo libre, digamos, ¿no? Dentro de sus límites, pero digo, bueno, yo es que, por ejemplo, mañana me voy a Galicia, pero es que, pues si quisiera, me estaría yendo a visitar a mis amigos en Estocolmo. Quiero decir, si me apetece, si lo siento y tal, entonces yo sé que cuando echo mucho de menos a una persona o a una familia, vuelvo. Entonces es mi manera de verlo y de no sufrir. Ya, pensar que puedes volver, ¿no? Pero al final los días son limitados y luego con cómo llevas la relación con tu familia que has mencionado o con tus amigos de toda la vida, con esa gente que vas también conociendo en ruta, ¿cómo mantienes el contacto? Porque tampoco siempre es fácil, ¿no? Yo soy muy cercana. Yo me gusta mucho cuidar mis amistades y mi familia. Mi grupo de amistades cercanas no es para nada grande, pero sí me gusta cuidarlo y me gusta que entiendan y que sientan que aunque esté en la otra punta del mundo, que yo estoy ahí. Con límites, ¿no? Tampoco estoy como en el día a día para las cosas más livianas, pero que sí que cuenten conmigo y que me sientan muy cerca. Y eso es algo con mi familia muy probado, ¿sabes? Que me sienten muy, muy cerquita y pues mis padres ahora a día de hoy viajan conmigo y estilo mochilero, o sea que mira, imagínate cómo ha cambiado la cosa. Oye, y sin meterme en intimidades, ¿el amor? ¿Te has enamorado en ruta? ¿Te hará, o sea, de repente, hostia, cuando te enamoras, ¿cómo te condiciona eso o no en tus viajes? ¿Cómo ha sido esa...? Nunca me ha condicionado los viajes. Siempre he vivido cosas muy bonitas, cosas pues que han durado más en el tiempo, cosas que han sido más cortas, pero yo siempre digo que sea bonito, bueno para las dos partes y no importa lo que dure, si es que al final es el recuerdo. Sí, os voy a contar una anécdota, de hecho, que me pasó hoy, que me encontré con un chico que tuve ahí una historieta hace 7 años. Hace 7 años en Rumanía y nos vimos un día y medio y fue muy bonito y nos encontramos hoy, por fin coincidimos en Madrid y digo, vamos a tomar un café, por favor. Y ya, bueno, él ha hecho su vida, yo sigo en la misma, la verdad, yo sigo en los viajes. Pero fue tan bonito y nos dimos un abrazo tan bonito de decir, ay, qué bien lo pasamos, oye, qué rato y qué eso, ¿no? Y es verdad que, claro, viajando se conocen muchas personas, muchas aventuras, ¿no? Conoces gente de pues, un montón de culturas, religiones, hay anécdotas para rato. Pero la verdad nunca ha dirigido mis viajes, me gusta mucho esta vida, entonces nunca me he dejado atrapar, nunca. Me gusta mucho esta soledad. Bueno, dejarte atrapar igual por personas no, pero por destinos tal vez sí. Yo creo que hay un Colombia ahí en letras mayúsculas que no sé qué tiene, pero que es uno de tus países, no sé si fetiche, al que vuelves una y otra vez. ¿Qué pasa en Colombia? Colombia me vuelve loca. Colombia desde el primer viaje, he hecho 3 viajes y siempre me he quedado los 3 meses hasta el máximo del visado y no me quiero ir. O sea, es que es un país que yo llego y ya digo, es que no me quiero ir en 3 meses. Digo, Leti. No sé en qué momento me quedaré o no sé. Yo siempre he tenido una conexión muy fuerte con América Latina. Siempre ha sido la región de mi alma y bueno, me gusta el baile, el idioma, la gente. Yo llego allí, los paisajes, todo, me encanta. Entonces siempre me he encontrado allí muy a gusto y también ha sido muy buena balanza para mí con el Oriente Medio, porque un poco más restringido, ¿no? Mi vestimenta, mi esto tal. Entonces me pegaba el salto, cruzaba el charco y decía, ya. Y Colombia es pues el máximo exponente de esta sensación, ¿no? Es un sitio en el que me siento pues como que florezco, como que puedo ser yo completamente, que bailo, que me divierto. Entonces me siento muy feliz allá. Me gusta mucho y además que me parece un país fascinante, con un montón de regiones, de culturas, zonas súper desconocidas. Entonces siento que nunca me cansaría de visitar zonas nuevas. Es muy bonito. De hecho, bueno, quería preguntarte, antes mencionabas de que te gusta volver a los lugares. Hay una tendencia ahora de contar países y presumir de ellos. Supongo que tú no eres de esas o... Jamás he contado los países. Lo que te digo, revisito mucho más de lo que visito lugares nuevos. Y aún hace poco me echaba las manos a la cabeza porque yo detesto esta pregunta, porque digo, ¿qué importa? ¿Qué se quiere conseguir con esto, no? Dime cuéntame si quieres, numérame
¿Qué has aprendido de amabilidad, de respeto, de tolerancia? ¿Pero cuántos países? Y hace poco eso me echaba las manos a la cabeza porque alguien me contaba que había una aplicación móvil para que si tú cogías un país, te hacía el cálculo del porcentaje que tú habías visitado el país, te contaba los países por números y regiones. Y yo ya dije, bueno, esto ya es el no va más de las cuentas, ¿no? Entonces, no, jamás. Me parece que no nos hace especiales, no para nada el ver más lugares o menos, sino lo que se aprende, lo que se suelta, ¿no? Porque al final yo creo que se suelta mucho. Yo creo que ahora que ya son 6 años, digo, ya no me siento... Antes me sentía muy, bueno, sí, soy leti y soy española y vengo de estas raíces gallegas, y ahora siento como si esa cáscara se hubiese desprendido un poco, si bien el núcleo es el mismo, pero como si se hubiesen añadido un montón de capas nuevas, con un montón de colores y sabores y sonidos nuevos. Entonces ahora, por ejemplo, puedo estar en cualquier país y decir, pues echo de menos tal cosa de Galicia, echo de menos el Atlántico mucho, ¿no? Y digo, pero una shisha en Siria, la shisha de Siria, y luego digo, y el té de tal sitio. Entonces ahora estoy ya, echo de menos ir aquí, echo de menos ir allá. Entonces es verdad que te desprendes un poco de tu propia... Lo pones en duda, ¿no? También, ¿no? Es algo que se juega mucho viajando y llegas a un punto que ya eres como una mezcla de todo lo que has vivido y me parece muy bonito eso. Hablabas de no contar países, pero contemos experiencias, contemos alguna anécdota, cuéntanos alguna que te pueda venir a la mente, algún momentazo que recuerdes con cariño. Yo tengo algunos apuntados, pero igual te viene a la mente... Sí, siempre hay alguna por ahí suelta, ¿no? Me pasan cosas muy singulares, muy divertidas, a veces muy locas, que yo, incluso cuando las vivo, digo, pero yo cómo he llegado hasta este punto, ¿no? Y creo que siempre está en lo importante es eso, ¿no? Cuando te dejas llevar, tienes el tiempo y le dices que sí a las cosas y tienes esa disponibilidad, sobre todo con las personas de los lugares. Y, por ejemplo, en Colombia, en el primer viaje que hice, fue una locura porque terminé en una selva, bueno, en una zona muy, muy, muy remota, y acabé en mitad participando en la grabación de una película, que estaban con toda esta parte del casting, ¿no? Y yo conocí al director y a todo el equipo y acabé terminándome allí, o sea, me quedé 10 días. Fue muy bonito porque también conocí la región con ellos. Y el tema es que la película iba sobre, bueno, de tema de los españoles y la colonización y, bueno, todo este tema así denso. Y ellos estaban buscando actores por la zona. Y claro, yo, pues española, con el acento y todo, ¿no? Entonces, claro, llegaba un punto que yo me sentaba al lado de la mesa del director cuando entrevistábamos a los del casting para ser soldados españoles. Y entonces me decía, pues por favor leerle el texto. Y yo como me ponía a leer y yo digo, bueno, ¿qué hago aquí? Y íbamos por los pueblos buscando gente que yo considerase que podrían parecer españoles, lo cual era imposible porque el tono de color de piel era absolutamente... extremadamente opuesto al nuestro. Entonces yo decía, es que no sé qué decirte, si quieres te digo él, pero nada. Y fue muy bonito, de hecho hace poco vi el corto y me reí mucho, Pero siempre me han pasado cosas así muy simpáticas. Sí, de Colombia también me comentabas o hablamos en otra ocasión, recuerdo, que acabaste dando un taller de sexualidad a mujeres en Sierra Nevada, ¿puede ser? Sí, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Normalmente, bueno, la gente entra a hacer Ciudad Perdida, bueno, va un poco por el lado de la costa, y yo no sé por qué, porque yo no lo vi en ningún lado, yo no sé por qué me dio y dije, pero ¿y cómo qué habrá al otro lado de la sierra, ¿no? Entrando más por cerca de la frontera con Venezuela, y estaba yo acercándome así por esa zona y justo me escribió una amiga que hacía años que no hablaba con ella, las cosas, las magias de los viajes, ¿no? Y me dice, ¿dónde estás? Y digo, estoy en Colombia. Dije, pues... oye, acabo de estar y he conocido a una familia, Leti, si puedes ir a saludarlas, tal. Y estaba literal a media hora de ellas, digo, con lo grande que es Colombia. Y ahí me planté, ¿no? Las llamé y llegué y, bueno, me acabé quedando allí bastante tiempo en el pueblo. Y eran mujeres que trabajaban mucho con las mujeres indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces un día me arrastraron montaña arriba y pues me vi envuelta en un taller de sexualidad con plátanos y preservativos y cosas y unas mujeres de 80 años que nunca habían visto tal cosa, pero a la vez era muy bonito porque es que realmente no, o sea, eran mujeres, pues nunca lo había visto así de cerca, ¿no? Pues que no sabían lo que era la menopausia y estaban casi en ella o no sabían nada de estos temas.
Entonces, bueno, estas mujeres hacían una labor muy bonita, ¿no? Un poco de hablarles de derechos, si bien respetando su cultura y sus formas, pero es verdad que como el gobierno de Colombia cuida un poco eso de si vivís a vuestra manera, de pues como os gusta y cómo lo establecéis, pero oye, también hay unos derechos que pues por ser, en este caso, colombianas, ¿no? Pues estáis cubiertas. Entonces, está todo muy interesante, pero sí es eso, como que llegas ahí, no te ves en esas y dices, bueno, pues ya que estamos. Oye, ¿y los malos momentos qué? ¿Cómo se llevan viajando sola? Porque viajando en pareja, bueno, muchas veces tienes un sostén, un apoyo emocional de alguien que te quiere o que te conoce y bueno, muchas veces se compensan, ¿no? Pero viajando sola, ¿cómo lo gestionas? Porque seguro que has tenido momentos malos, no sé, enfermedades, agresiones o incomodidades. ¿Cómo te desenvuelves? Me han pasado muchas cosas, me han pasado muchas cosas. Siempre he sabido pasar página, siempre he aceptado las cosas también como parte del viaje, por duro que sea a veces, pero entiendo mi nivel de exposición, entiendo a veces los países que visito y hay cosas que me han pasado y he dicho, bueno, sí, ya, pero el viaje sigue, o sea, tú no puedes dejar que por una mala situación pues se te cambie absolutamente lo que te gusta hacer y dónde te gusta estar. Entonces, por una parte personal siempre he sido buena con eso, pero en el caso de apoyo, varias cosas. O sea, primero, siempre siento a mi familia y amistades más de aquí, muy cerca. Es verdad que ahora muy buenas amistades las tengo más repartidas por todas partes, pero también no tengo ningún tipo de pudor a la hora de abrirme con alguna persona que conozco casi en el momento. Y esto es algo, yo soy muy expresiva, me cuesta mucho guardarme dentro algo que me está como removiendo. Entonces hay veces que he llegado a casa de un amigo o de una amiga en Túnez y llegaba de unos días así o pasó algo, tal cosa y digo, oye, vamos a hablar. Y ahí va y sueltas y te desahogas un poco. Pero bueno, que dentro de esto, o sea, si llevo 6 años de viaje y me han pasado 5 cosas malas y 2.000 millones de cosas buenas. Por eso que esa balanza te hace decir, es parte del viaje también. De la vida, al final, ¿no? 6 años, ¿cómo te financias? O sea, antes lo has mencionado un poquito que los últimos 3 años, si no me equivoco, estás trabajando de guía, pero no sé si has estudiado o bueno, has probado otras fuentes de financiación o tienes otras maneras de sustentar tus viajes, porque al final, yendo y viniendo, vuelos, en fin, aunque viajes muy barato, al final se va una pasta en esto. Sí. Bueno, los 2 primeros años me fui con ahorros, trabajé mucho, me busqué hasta un trabajo de fin de semana y estaba como una loca trabajando durante un año, ahorrando dinero y no viajando casi, sobre todo los últimos 6 meses. Trabajé mucho, entonces me fui con ahorros. Después ya surgió todo esto de montar viajes, trabajar en diferentes destinos llevando grupos. Y ahora ya llevo muy estable en esto 3 años como coordinadora de viajes, ¿no? Y bueno, es un trabajo que me encanta y bueno, de momento estoy muy a gusto. No, claro, yo viajo bastante low cost de alguna manera, ¿no? Intento hacer un poco de, pues hombre, no puedo hacer 3 países que sean muy caros si no tengo trabajo próximamente. Voy jugando con eso, pero creo que he conseguido encontrar el equilibrio perfecto de lo que necesito y puedo conseguir. Entonces, a día de hoy estoy muy cómoda porque esto era mi sueño. O sea, cuando yo me marché de mi trabajo de oficina, dije, ¿y qué te gustaría? O sea, que sin ponerle un trabajo en concreto, pero ¿qué cosa? O sea, ¿qué estilo de trabajo? No sé. Y yo decía, no sé, pero ahora tengo muchas ganas de viajar y me encantaría tener un trabajo que pueda viajar, pero que a la vez tenga una flexibilidad que yo diga, pues me puedo ir a mi casa cuando quiero o puedo parar por temporadas. Y este trabajo de momento está siendo una maravilla, además que me aporta muchísimo en la vida. O sea, me ha dado personas muy bonitas. He llevado a gente de viaje bastantes por encima de los 70, 80 años, gente que ha viajado toda su vida y me han cambiado así de simple pero fuerte mi manera de ver la vejez. O sea, es que he visto unas cosas. Estaba la semana pasada con un hombre de 85 años en Eritrea que me quedé, estuve 8 días así con los ojos abiertos. No daba crédito, ¿no? Entonces es un trabajo que me aporta mucho y a día de hoy pues es perfecto para la vida que quiero. También te digo, no creo que esté dedicándome a esto en 3 años, pero... Ya. Claro, ahora formas parte de la industria turística.
te guste o no. Al igual que yo, con mis podcasts, al final estamos todos intentando fomentar que la gente viaje y que disfruten mucho de los viajes y que conozcamos el mundo y demás. A mí eso me genera un run interior porque también el turismo tiene un lado tenebroso y pernicioso. ¿Cuál es tu visión del turismo? ¿Crees que es algo positivo para los países, para la gente? ¿Cómo crees que se debe hacer para que sea más beneficioso? Sin caer en los excesos que creo que estamos cayendo en muchos lugares a los que vamos. Sí, soy parte de eso, por supuesto. Creo que el turismo a nivel masivo, evidentemente, y como ya creo que lo sabe y lo nota todo el mundo, incluso en este país, es muy destructor. Esa avaricia, ¿no?, del dinero y el turismo, y estás dejando que países se caigan de alguna manera, ¿no?, que se corrompen de alguna manera también, ¿no?, y afecta a las personas del país también, que eso es lo primero, que es su lugar, su hogar, ¿no? Creo que en mi caso, yo cuando empecé a trabajar con los grupos tenía ahí un conflicto interno muy fuerte, porque no sabía muy bien cómo enfocarlo. Me daba un poco de cosa de caer en ese tipo de turismo, pero he sido muy cuidadosa, he tenido mucho cuidado y creo que consigo plasmar mi manera de viajar o mi manera de verlo, o también ese respeto hacia el país, hacia esa gente, de no tocar nada, ¿sabes? De que no, como entro con un grupo, salgo y aquí no pasa nada, o sea, no cambia nada. Es verdad que también trabajo en países que no tienen turismo, prácticamente todos ellos. Entonces, claro, eso es otro tema, ¿no? Y eso ha sido muy bonito para mí porque, por ejemplo, empecé a trabajar en Siria, ¿no?, en Irak. Y en Irak estábamos empezando hace 3-4 años, ahora ya empieza a ir un poquito más de gente. Y me acuerdo que, bueno, era un desastre porque llegabas a Babilonia, sitios turísticos, y estaba eso de basura hasta arriba y decíamos, Dios mío, el gobierno aquí no le importa nada, ¿no? Y pues empezábamos desde cero, ¿no? Y cómo hacerlo de una manera pues cuidadosa, sostenible, sin tocar nada. Y eso ha sido muy bonito también, y trabajar, por ejemplo, con guías locales, con equipos locales, que tienen muchas ganas, que es gente joven, gente preparada, que habla idiomas y que esto... Entonces, empezar un poco desde cero, pero sin tocar, ¿no? Y siempre cuidando de no dirigir los países porque eres parte. O sea, puede que no estés haciendo un cambio muy grande, ni lleve yo la industria turística de ninguno de estos países, ni quisiera, pero que un mínimo aporte siempre está ahí. Entonces, por lo menos yo, desde mi punto de vista o mi filosofía viajera, no podría trabajar de una manera que no fuese acorde a lo que yo soy viajando yo. Leti, yo tengo aquí un montón de preguntas más en el móvil. Tal vez me habéis visto que estaba mirando hacia abajo, pero es que tengo aquí el pequeño guión. Pero me gustaría, para ir cerrando un poquito, daros voz a todas las personas que estáis aquí. Si os apetece, tenemos el micrófono para que le preguntéis algo a Leti, y si no, aprovecho yo y hago alguna pregunta final, pero me encanta que estéis aquí, así que tal vez aprovechar para hacerle alguna pregunta. Leti, no sé si tenéis alguna pregunta que hacer. Venga, anímate. Sí. Vale. Yo antes has dicho que hay países que no recomendarías para empezar viajando siendo mujer. Entonces me he quedado con la duda de saber un poco cuáles son, o si quieres compartir. Claro. Primero que eso, una cosa es, a mí me escriben muchas mujeres preguntándome por todo este tema de viajar solas y cómo y cuándo y qué pasa y tal. Y digo, si es la primera vez que viajas sola, que esto pasa mucho, no hace falta irse muy lejos, porque realmente hay personas a las que no les gusta viajar solas. O sea, esto es así y es fantástico también, ¿no? Entonces, bueno, primero, la primera vez que sales, pues puedes salir a Portugal un fin de semana o a otra ciudad española y ves si te gusta el tema, ¿no? Pero luego países, bueno, yo, claro, la zona de Oriente Medio la veo bastante compleja, porque creo que hay que saber navegar muy bien esas sociedades, ¿no? El saber comportarse de alguna manera y pues eso, ¿no? Lo que hablábamos de vive situaciones que pueden ser difíciles, un poco frustrantes, bastante. Entonces el saber tú también controlar tu nivel de conversación, ¿no? Y manejarte a lo mejor a veces familias religiosamente hablando muy conservadoras,
Entonces es algo así, ¿no? Entonces, ¿qué te diría? Pues Pakistán me parece el último de la lista para viajar sola, con la India, para mí, personalmente. Me parecen países más complejos, pero un Nepal es una maravilla, no sé, África, bueno, todavía estoy empezando a conocer África, me parece un mundo aparte, pero todavía no puedo aconsejar de nada de eso, ¿no? Como experiencia personal, América Latina me parece maravillosa para viajar sola de arriba a abajo, me parece fantástica, pero sí que es verdad que eso, la zona de Oriente Medio la dejaría para un poquito más adelante. Pero hay países como el Líbano que son una maravilla para cualquier persona, género y clase. Muchas gracias por animaros, que me hace mucha ilusión también. Si te parece, voy a cerrar yo con un par de preguntitas que me gustaría preguntarte. ¿Qué le dirías a la Leti del pasado? Pensando en cómo has ido cambiando tú a lo largo de estos años, ¿qué consejos le darías a esa Leti entusiasta, energética del principio? Bueno, viendo cómo eres ahora como viajera. Creo que ha habido muchas Letis y creo que a la Leti de los 15 años, 18, que no se atrevía ni a salir sola a la vuelta de la esquina, le hubiese dicho agárrate lo que viene. O sea, agárrate lo que viene porque he cambiado mucho, me he abierto mucho. Yo era muy tímida, muy introvertida, muy cerrada, tenía miedo, insegura y ahora me veo por ahí y digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Digo, pero qué bonito. Entonces le diría que sigue con lo que venga, o sea, que está todo bien y que vendrán muchas cosas y cosas bonitas y cambios, pero que confía en el camino. Es que sigo confiando mucho, o sea, sigo confiando mucho en lo que viene. ¿Y qué nos espera o cómo te ves en el futuro o cercano futuro? ¿Qué expectativas tienes? ¿Cuál es tu idea de cómo van a ser tus próximos años? Si es que te lo planteas, que no lo sé. No, nunca me lo he planteado. Claro. Es algo que me ha tumbado de muchos trabajos. Sí. Porque, ¿cómo te ves en 5 años? Digo, no lo sé. No lo sé, no quiero saberlo. He sido siempre muy feliz y me he sentido muy tranquila con la incertidumbre. Me regala mucha libertad. A mí no me gusta saber. No me gusta decir, tengo este trabajo fijo, No, me gusta saber que digo... Ostras, pues en 3 años digo, pues igual no estaré trabajando en turismo, supongo, porque a mí me gusta aprender, me gusta hacer cosas diferentes, oficios, cosas, me encanta. Entonces confío en que cuando llegue el momento de cambiar o me apetezca otra cosa, pues ya cambiaré y buscaré la manera. O también vienen cosas con la vida, ¿no? O sea, se buscan cosas y una tiene que estar dispuesta, pero también la vida te trae muchas cosas, ¿no? A veces parece que queremos planear y luego la vida te cambia en un segundo y luego pasa otra cosa buena y otra mala y también hay que saber bailarle un poco a la vida. Pues Leti, quería darte las gracias, por estar hoy aquí en Madrid. Ha sido un placer conversar contigo nuevamente y no sé si te apetece compartir alguna reflexión de cierre para mí, para quien esté escuchando este podcast y para todo este maravilloso público que se ha animado a venir hoy aquí al almacén de viajes. Sí, por supuesto. Muchas gracias una vez más por una gratísima conversación que hacía tiempo que no teníamos. También es bonito para mí, después de bastantes años, sentarme y tratar un poco los temas y ver un poco mi discurso y ver cómo va cambiando. Y creo que conclusión siempre es la misma, ¿no? Que me sigo recordando yo a mí misma del viajar, ¿no? Creo que es muy bonito, creo que es muy necesario, creo que vivimos en un mundo en el que hace falta abrir muchas mentes, tener más vivencias, ¿no? Que nos regalen esa apertura y el mundo es un lugar impresionante, o sea, es brutal, es tremendo, o sea, es infinito, ¿no? Tantas cosas que nos esperan ahí fuera y es una tristeza quedarse pues con una pequeñísima parte, ¿no? Que es un poco el donde naces, lo que te toca, y que hay otros sitios, otras personas. Puedes encontrar tu lugar, tú puedes nacer aquí, pero puedes acabar encontrando tu lugar en la otra parte del mundo, o a la persona que te encanta, o tu oficio de tus sueños. Entonces creo que viajar es mucho más que contar países, que salirte de una rutina. Creo que es muy bonito embarcarse. Sí, entonces yo animo a todo el mundo muchísimo siempre a viajar y a conocerse. Viajar en solitario es otro viaje, es otro tipo de viaje. Entonces siempre animar a la gente, sí, que
que hace falta viajar, eso sí. ¿Por dónde te vamos a ver en los próximos meses? ¿Tienes ya algún destino o planes en mente? Ahora estoy yendo mucho a África. He abierto mi corazón a África, un poco buscando cambio de aires. Y siempre he dicho siempre he considerado que África me gustaría bastante porque tengo bastante claro lo que me gusta y suele ser culturalmente culturas fuertes, bastante diferentes, marcadas, con mucha personalidad, y África me parece muy impresionante. Entonces he decidido, sí, los últimos meses ya he estado haciendo varios viajes y voy a volver, sí, me ha gustado mucho Túnez, voy a volver dentro de poco. Mauritania por trabajo, ¿no? Pero Mauritania me fascina y ahí estoy. Entonces ahora estoy más en esa región y bueno, en algún momento iré hacia Latinoamérica otra vez. Yo un año sin Latinoamérica no es un año ya. Pues Leti, muchísimas gracias. También muchísimas gracias al Almacén de Viajes que nos ha preparado ahora además un pisco labis para seguir conversando fuera de micrófonos con Leti o conmigo si os apetece también. Y desde luego pues gracias a todas las personas que os habéis acercado a hacer este podcast de hoy tan especial, que es una oportunidad única de grabar en directo con la audiencia, con todas vosotras. Muchísimas gracias por venir y nada más os pido que le demos un aplauso a Leti para cerrar este podcast. Muchísimas gracias, Leti. Y esto ha sido todo por hoy. Os quiero dar las gracias por haber escuchado hasta aquí. Si os ha gustado mucho, compartidlo, dadle al like o, poner cualquier comentario que os parezca relevante, porque eso nos da mucha energía y ganas de seguir adelante con este proyecto. Un saludo a todos los oyentes de Radio Viajera, iVoox, iTunes, Spotify o allí donde nos estéis escuchando y hasta la semana que viene.